vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Ahora sí, reciban un cordial saludo y vamos a darle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios por todo lo que nos va a permitir vivir. Quiero que abran la Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Te dije que este evangelio es para gente espiritual, netamente espiritual, no gente natural, no gente carnal. No gente que todavía quiere ver para creer. Este evangelio es para gente que aprende a desarrollar la fe. Porque crecen base a la estabilidad, a la personalidad, a la franqueza, a la honestidad en sus propias vidas. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, y te vas a quedar aterrado. Si no lo terminamos hoy todo, lo terminamos en el próximo domingo, ¿te parece? Pero quiero explicar bien, para que me entiendan bien, para que después no van a decir, no lo sabía, nunca lo escuché. Porque tanto ustedes como yo, mi familia, tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que nosotros hagamos en vida, sea bueno o sea malo. Dios no está en el cielo, tampoco está en el Picacho. Dios no está metido en templos colgados ahí en madera. Él está en su casa, la cual casa somos cada uno de nosotros. Quiere decir que Él se da cuenta cuando tú pujas y vas al baño, cuando tú hablas, cuando tú piensas, todo lo que tú hagas, Él se da cuenta. Él no está ausente de ninguno de nosotros. Por eso es que este evangelio, para los que no entienden, es espinoso, es duro de entender, duro de desarrollar en la vida de la persona, porque es una persona natural. Por eso es que critican, juzgan, porque eso es lo que ellos aprendieron. Yo no pretendo ser más santo que nadie, pero ya nosotros, a los que estamos en Cristo, nos santificaron eternamente y para siempre. El Dios que nos santificó no es un pedazo de yeso ni de madera, es el Dios eterno que derramó sangre en el Calvario, en el Getsemaní, a través del cuerpo de su Hijo, y con esa sangre nos ha limpiado eternamente y para siempre, y nos ha santificado. Amén. Entonces dice Pablo, capítulo 2, versículo 1,
Voy a ir despacio para que me entienda. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Oído, escuche y retenga. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a hacer una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. Al respecto de lo que habla el apóstol Pablo aquí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Oído, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que cuando estábamos en la ley, estábamos separados de Dios. Cuando estábamos en el evangelio de la ley, estábamos separados de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estábamos en el mundo, antes de llegar nosotros a cualquier iglesia, a cualquier congregación, para nosotros no había pecado. Porque no sabíamos nada. Entonces, cuando llegamos a la ley, aprendimos que era pecado para ellos y para nosotros. Ejemplo, ahí en el 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 56 dice, oído, escuche y retenga, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, oído, y el poder del pecado, la ley. A pesar de que cantábamos, a pesar de que había una devoción, a pesar de que aplaudíamos, a pesar de que ayunábamos, a pesar de que nos bautizaron en agua, nos echaron aceite, nos impusieron manos, nos reprendieron demonios y nos hicieron cantidad de cosas. Estamos separados de Dios y estamos en pecado. Todos los que están en el sistema religioso son los hijos de desobediencia. Hace 2600 años hubo un sacrificio. 2600 años hubo un sacrificio. Y todavía siguen en eso. Porque antes de la ley no existía el pecado. Antes de la ley no existía el pecado. Ahí en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 7,
Versículo 8. Romanos capítulo 7, versículo 8. Oíd despacito aquí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. ¿Cierto que sí? ¿Aló? Dice, oído, el apóstol Pablo, lo que leímos en Corintios, que la ley es la fuerza del pecado. La ley es la fuerza del pecado. Dice, oído, el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, yo también, usted también, porque no conocíamos nada. Nada. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. En la ley, murió en la ley. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento, la ley, que era para vida, oído, a mí me resultó para muerte espiritual, separación de Dios. Muerte espiritual, separación de Dios. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ley, me engañó y por él me mató. Es lo mismo. Que dicen Levíticos. Vamos ahí a Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Versículo 5, no me puedo estancar porque el tiempo, usted sabe que, pero te lo voy a leer y después te lo voy a explicar. Levíticos 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales ¿qué? Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo el Señor lo digo. 613 mandamientos que no lo podía cumplir mandrake. En ese tiempo el que los hacía viviría. 613 mandamientos. Vivía. Si no los hacía, paila. Paila. Ezequiel capítulo 20. Imagínate tú esto. Metido uno en una palabra buscando un alimento para que la persona tenga vida y la persona siga igual. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué si este evangelio es para que cada persona tenga vida y buen conocimiento y tome determinaciones de funcionar dentro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, que vamos en el recorrido. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 dice, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales, oído, el hombre que los cumpliera, vivirá. 613 mandamientos.
Ezequiel, capítulo 13, versículo 21. Trece, 21. 13, 21. ¿Ya lo tienes? Dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos, los pases que hicieron, la tradición, la costumbre, el atraso, completamente. Puedo tener velo que no dejaba ver espiritualmente a las personas. Pero es la promesa. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo. Ya viendo una sentencia de vuestras manos. ¿Y qué? Y no estarás más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy el Señor. Ya está anunciándole que iba a haber un sacrificio, que iba a quitar el atraso espiritual, que iba a quitar el velo para que la gente viera, leyera y entendiera. Y como que la gente sigue igual, con el mismo velo, con la misma tradición, con la misma costumbre, con la misma maña del sistema. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice, y si el misterio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la cual tenía que desaparecer. Está hablando de la ley, del sistema religioso. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, versículo 12. No quiero extenderme más, a ver si llegamos hasta donde quiero, anhelo. 12 dice, y la ley no es de fe. De eso se trata, de lo que estamos hablando allá. Sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. 613 mandamientos. Por eso dice que cuando estábamos oído en la ley, estábamos separados de Dios. Separados de Dios. Y allá se invocaba a Dios. Allá se invocaba a Jesús, Jesús. Y se hacía una cantidad de obras. Mientras la persona esté ahí, estaba muerta espiritualmente, porque estaba haciendo todo lo que el hombre le decía. Y lo tremendo es que ahí usted ve funcionar a la gente. Ahí usted ve funcionar a la gente. No sabe qué hacer para tener contento al hombre. No sabiendo que al regresar a la gracia, el fruto tiene que ser para Dios, no para el hombre. Entonces tiene que haber un esmero, una preocupación. Por eso dice que cuando estábamos en la ley estábamos separados de Dios. Dice, oído, si regresamos a la ley después de estar en el conocimiento de la verdad, volvemos a separarnos de Dios. ¿Por qué? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerla. 613 mandamientos. Por eso cuando
estábamos allá que jugábamos fútbol, tomábamos trago, nos reíamos y no íbamos a ninguna parte. Estábamos chéveres. Usted no ve personas que no asisten en ninguna parte, a ninguna parte, y llegan a vivir 90 años, 100 años, y no van a ninguna parte. ¿A usted no le parece raro eso? Sabiendo que la vida está en Cristo. Y ellos nunca se congregan. Tienen su tradición del catolicismo que no sirve para nada. Pero hay gente que se muere a los 90, 95 años, como la persona que vimos ahorita que murió a los 99 años y el otro murió a los 112 años. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué? Porque ellos no están en la ley de los mandamientos. Y allá no hay pecado. Y eso es lo que dice la palabra. Donde no hay ley, no hay pecado, ni hay muerte. Dice, bien claro dice la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley, 613 mandamientos, están en maldición. Por eso es que tú los ves en rogativas, en ayunos, peleas con el diablo, peleas con los demonios, peleas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8, 10, 11, todos los días. Porque ellos están en maldición. ¿Y cuál es la razón? Que están en desobediencia espiritual. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, la ley es una maldición por donde usted la mire. Capítulo 10, versículo 26. Dice, oído, escuche y retenga, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quiere decir, si yo regreso, ay, es que me gusta cómo habla el pastor allá en la de, el diablo, ay, que me gusta cómo canta, Jesús, Jesús, Jesús. Eso es tomar la voluntad, o sea, quiere decir, tomar la determinación voluntariamente de regresar nuevamente allá. Ese es pecado. Porque en la gracia no hay pecado. El pecado fue quitado. El error número uno de una persona es regresar después de haber conocido que el evangelio de la gracia es el que va a quedar establecido en toda la tierra para que haya solamente una iglesia y un solo pastor. Miles, pero todos hablando una misma cosa. Una misma cosa. Y eso es lo que dice Pablo. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya el que fue crucificado, ya él derramó sangre, ya le quitaron la piel, quedó completamente hecho una llaga. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, oído, escuche y retenga, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Eso es la ley. Observa. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciera afrenta al Espíritu de ¿qué?
allá muere. Una persona que esté en la gracia y vuelva nuevamente al sistema religioso en general, no solamente muere físicamente, sino que muere espiritualmente también. Ahí es donde está la muerte segunda. Ahí es donde está la muerte segunda. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En la ley está muerta, en la gracia está vivo. En la gracia ya vino, en la ley están esperando que venga. Y eso es lo que dice. Sin embargo, el Espíritu de gracia, cuando una persona está pasando momentos difíciles, cubre la vida de aquellos que padecemos, sufrimos, esperando verdaderamente ver a los verdaderos hijos de Dios congregados. Que viene un cambio, eso sí, créalo. Eso es, dice, y el Espíritu de gracia, cuando la persona llega al Evangelio de la gracia, el Espíritu de gracia cubre a esa persona. Como hasta el día de hoy a nosotros, nos ha cubierto hasta alcanzar el objetivo. A pesar de que hayan habido cantidad de problemas, conflictos, angustias, momentos difíciles, estamos en pie por voluntad de Él. Levantamos nuestras manos en salud por voluntad de Él. Si Él no estuviera en nosotros, o nosotros no estuviéramos en el Evangelio de la gracia, nosotros estaríamos muertos, envejecidos. Consumidos completamente. Pero gracias a Él, por su amor y por su justicia, verdaderamente que nos ha amado. Pablo da un consejo: a colocarse la coraza de justicia para poder funcionar de acuerdo a la voluntad del Creador. Ahí en Efesios, capítulo 6, versículo 14, dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de verdad es la palabra del Evangelio de la gracia. La justicia de Dios es la manifestación y la acción de cada persona que está dentro de la gracia. Nosotros no vivimos por sentimiento, ni tampoco vivimos por vista. Pero que actuamos en justicia, actuamos. La justicia de Dios es incomprensible para la persona natural. Para la persona espiritual es entendible. Y así mismo hay que actuar. De esa manera hay que actuar. Dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, la única verdad es la palabra del Evangelio de la gracia. De resto no. De resto, olvídate. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice Pablo:
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que viene para el sistema o el mundo. Amén. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, si quiere abrir, abra, pero va a pasar aquí rapidito. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Quiere decir que estar dentro del Evangelio de la Gracia, dentro de la vida del Espíritu, dentro del don de Dios, tenemos derecho a todo lo que Él estableció para este tiempo. Hay un ejemplo bien agradable, y esto es tremendo para los que estamos en la gracia. Y nunca hemos pensado regresar a unirnos al sistema religioso. A pesar de lo que nosotros vivimos, alguien que se siente a compartir conmigo el Evangelio de la Ley, pierde. Porque ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. Para nosotros está garantizado el galardón. Ellos andan por vista, que creen que donde están las multitudes, ahí está Dios. Tendrán dinero, tendrán comodidad, pero nosotros viviremos mejor. Porque lo que a nosotros nos predestinaron, lo vemos por fe. ¿No dice la palabra que hay que ver las cosas que no son como que si fueran? ¿No dice levanta tus ojos y mira, todos los que se reúnen en diferentes lugares vendrán aquí? ¿No dice la palabra ustedes son la raíz del tronco de Isaí, la cual las naciones y los pueblos buscarán? ¿No dice no te llamarán más desolada ni triste ni aburrida que nadie pasaba por ahí? Ahora serán una tierra estrecha, codiciable, que la gente buscarán. Y lo tremendo es que dice, y tus ojos lo verán, y entonces dejarás de dudar y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto la abundancia del mar, como lo prometió él. Te traerán las riquezas de los pueblos, de las naciones. Tus hijos vienen en brazos, tus hijas las traen cargadas de los cuatro extremos de la tierra. ¿Dice o no dice la palabra? Desde que yo conocí el Evangelio de la Gracia, nunca en mi vida pensé regresar nuevamente a la ley. A pesar del sufrimiento, de la escasez, de la soledad, siempre he tenido la convicción que algo está por suceder y en breve. Y la Biblia dice un poquito más y lo que ha de venir vendrá. Lo que se requiere es carácter, personalidad, fe, convicción, seguridad de que somos verdaderamente espirituales para poder caminar. Yo no he puesto mi mirada en ningún ser humano. La mirada mía está puesta en la palabra. Por eso es que mi posición es esta.
y funcionaré hasta que vea lo que Él prometió en mi vida. Sea en esta ciudad o no sea en esta ciudad. Pero lo que tenemos galardón, lo tenemos. Y quien lo dijo no es un hombre, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros no andamos detrás del dinero de nadie, porque la gente es miserable, la gente no entiende, la gente no comprende. La gente se miente a sí mismo. Por eso hay que edificar al cuerpo, a la persona hay que edificarla con la palabra, para que ella tome la determinación. Cuando ella entienda, entonces dice, es cierto, hay que apoyar los ministerios para que los ministerios puedan estar, el ministro pueda estar en pie trompeteando esta palabra. Nosotros no somos mendigos, a nosotros nos pusieron como reyes, como sacerdotes para la gloria del Dios y Padre. Por eso usted no ve que yo me faje una enseñanza para tratar de sacarle el dinero a usted. Nunca lo haré. Al no ser que Él me diga, dile a tal persona que arregle su caminar. Pero yo nunca, a pesar que la Biblia habla de finanzas y de dinero, es mejor edificar a la persona para que sea baluarte de la verdad y sea ministro competente de un nuevo pacto y entienda que lo que tiene Él se lo dieron para ministrar. Y que Él tome determinaciones voluntariamente, como en agradecimiento a quien lo instruye, para la gloria de Dios. Amén. Damos un aplauso al Espíritu de Dios. Vamos a ver un ejemplo de la persona que regresa al sistema después de recibir, estar en el Evangelio de la ley, de la gracia. Después de estar un tiempo escuchando y amén y gloria a Dios y esto y lo otro, pero toma la determinación paulatinamente de irse a meter a un kiosco de la ley. No se va a meter a ningún kiosco, pero vuelve, no va a ninguna parte, pero vuelve en su actitud, su comportamiento a lo que le enseñó el sistema religioso, despreciando el Evangelio de la gracia, quitando de medio la sangre, pisoteando el Espíritu de gracia. Vamos a ver este ejemplo, cortico, pero lo vamos a ver. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Vamos a ver lo de Sansón y Dalila. Dice: y le dijo Sansón, Dalila le dice él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, oído, y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Así es la persona que regresa después de escuchar el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la salud, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del poder, del señorío, el regalo de parte de Dios, y toma la determinación de regresar al sistema religioso. Perdóneme que yo sea franco, por eso es que yo no quise regresar con la mayoría de pastores que conocieron la gracia aquí en Colombia. Por eso fue que tomé la determinación de hasta el día de hoy caminar hasta que Dios me una con gente netamente espiritual. Porque lo espiritual usted lo conoce y lo natural también. Y yo quedé marcado con comportamientos y actitudes de ciertas personas dentro del cuerpo cuando venía el pastor Vittorio.
Y dije yo, eso es un relajo, eso es una hipocresía. Pretender ser lo que uno no es, eso es falso, eso es mentira. La gente me ve y dice que yo tengo cara de muy fregado. No. Lo que pasa es que ese es señorío. Esa es la autoridad que Dios me ha dado. Pero que usted dialoga conmigo, yo comparto. Le aclaro, me siento, yo no acuso, no condeno. Simplemente explico. Porque he entendido que en vez de verle los defectos a las personas, le veo las cualidades. Y valoro. Este hombre, como tenía el Espíritu de Dios metido, cuantas veces quiso, acababa con una quijada, mataba a miles de filisteos. Y vino una muchacha y lo encantó. Y ella pensaba que en las 7 trenzas que tenía él, que eso tiene un significado. Pero no te lo puedo explicar ahora porque no es la tarea. Le rapó la cabeza. Y ella pensaba que la fuerza estaba en el pelo. Y la fuerza estaba en el espíritu que Dios le había colocado. Como dice en el dicho popular, se ramerió apenas vio la muchacha, la filistea. Se fue por el encanto natural. Eso es lo que representa la ley. Ella representa el sistema religioso. En el sistema religioso usted ve personas así, como Dalila, hermosas por fuera, pero por dentro, muchacho, aruña. Lo mismo los hombres, por fuera con su Biblia, hermoso, ay, tan lindo que se hace. Tómeme una foto con la Biblia, pero por dentro, sin conocimiento, sin conversión. Lo que oye es a una persona que aprendió a hablar porque estuvo en la universidad, porque estuvo en los colegios, porque estuvo en la teología, porque manejó sabiduría humana, aprendió una cantidad de cosas y de esos argumentos habló. Pero que haya tenido vida en el espíritu, si la persona tuviera vida en el espíritu, saldría de ahí del sistema, buscaba dónde están los espíritus de los justos hechos perfectos y ahí se congrega, ¿sí o no? Lo que es un conocimiento natural. Este hombre quiso jugar con lo mismo varias veces. ¿Y qué hizo Dios? Le sacó el espíritu y se fue. Cuando intentó, ya Dios no estaba con él. Ya no estaba. Le sacaron los ojos y fue burla de los filisteos. Experimentando un momento difícil, crítico. Cuando encontró un muchacho le dijo a él, oye, ayúdame a buscar las 2 columnas para apoyarme porque ciego no puedo funcionar. Y los filisteos cuando lo vieron, lo mandaron a llamar, lo vieron, se reían, se burlaban. Ese es Sansón. Ya está ciego. Entonces, cuando el muchacho lo colocó en las 2 columnas, él agachó la cabeza y le dijo, Padre mío, dame esta última oportunidad para yo matar a estos filisteos que se están burlando dentro de él. Entonces Dios se metió, le dio la fuerza
No fue porque le creció el pelo nuevamente, sino porque Dios estaba ahí. Y movió las 2 columnas y mató a las cabecillas de los filisteos que estaban en el 2º piso. Les cayó el templo o el local donde estaban, el circo ese, encima, y mató a más filisteos de los que mató con una quijada. ¿Oído? ¿Qué tiene que ver esto? Tome la determinación de usted de regresar, seguir siendo legalista, o toma la determinación de ser espiritual para que la gloria, la manifestación de la vida en el Espíritu se presente en el hablar, en el andar, donde usted vaya, la gente conozca y sepa verdaderamente que usted es espiritual. Por la honestidad, por la sinceridad, por la franqueza. Da tristeza cuando a uno le dicen, ve, ¿qué hubo, Pero da gozo cuando a uno le digan, adiós, hermana, hermano. Aunque ese no se congrega, está reconociendo porque está viendo ¿quién? La imagen de Dios en la persona. Amén. Aplaude ahí al Espíritu de Dios que ya voy a terminar. Por eso es que uno tiene que saber que con Dios no se juega. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso también, ¿qué pasa? Segará. Todo es todo. Todo es todo. Actitud, comportamiento, hablar, sentar, bueno, todo es todo. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. La persona inconstante nunca alcanza nada. La persona que tiene visión, tiene propósito, sabe que a ello va, alcanza con perseverancia, con esfuerzo y con el cambio de actitud. Y eso es lo que dice. Indudablemente, todo esto produce una reacción de una vida sin conocimiento. Lástima cuando una persona no tiene conocimiento, busca la manera en cómo poder solucionar su cantidad de problemas y conflictos, olvidándose que al estar en el Evangelio de la Gracia, el Espíritu suple, le da sabiduría para que la persona pueda funcionar, para que tenga una reacción en su propia vida. Pero lástima cuando la persona no tiene conocimiento, no sabe para dónde va. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba pastoreando, estaba enseñándole a Timoteo, le dijo, procura por presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y en 2 de Timoteo está, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia, prepárate, preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le está diciendo a él? Le está dando un consejo fuerte. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había gente que conocía el Evangelio, la verdad de Dios,
pero daban una enseñanza torcida. Como hoy en día, también hay gente que conoce el Evangelio de la Gracia y también dan unos mensajes, hermanos, que a uno lo desalientan, porque todavía siguen y persisten creyendo de que de esa manera fue lo que Dios estableció para que nosotros podamos alcanzar verdaderamente el objetivo. Y no es así. Sé diligente. Sé diligente, busca. Porque ahora también hay en este tiempo y después de este tiempo, habrán hombres y mujeres que trazarán mal la palabra de verdad. Por eso dice bien claro que cuando somos honestos y amamos la verdad, no la vendemos. Eso me pasó a mí. Mi esposa es testigo, ¿verdad? Que mantiene ahí como un moquito al lado mío. Y ella se da cuenta. Cuando recién empezamos nosotros el Evangelio de la Gracia, me ofrecieron una iglesia para ganarme 2,5 millones de pesos mensuales. Tentados por toda parte. Me ponían carro y apartamento. Y yo le dije, déjame consultarle a Dios, es Dios mío, mi familia. Volver a las lenguas, volver a los brincos, volver nuevamente a reprender y a pelear con alguien que no existe. Echar aceite, mentir, engañar, manipular, atrasar, quitarle la vida a las personas. Prefiero quedarme solo en la gracia, pero no regresar a la ley. Le dije a mi esposa. Y ahí estoy. Hay un ejemplo bien claro. En el libro de Isaías, voy a terminar hoy atrasadito un poquito. Capítulo 26. Dice, versículo 2 y 3. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Oído, escuche y retenga. Oído. A la gente que le gusta la verdad, funciona en la verdad. A la gente que no le gusta la verdad, no funciona en la verdad. Dice el 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 25:1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son ¿qué? Firmes. Oído. Tus consejos antiguos son firmes, porque son verdad. Proverbios 23. Versículo 23. Compran la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pastor, la iglesia tiene 200 personas y nosotros ya conocemos la trayectoria suya. 2,5 millones. Le ponemos un carro y un apartamento para que viva. Y dije no, prefiero quedarme aquí, desarrollar, alcanzar
lo establecido por Dios para que yo pueda caminar. Por eso Jesús en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32 dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará ¿qué? Libres. Conocer la verdad cuesta, porque uno tiene que aprender a caminar en medio de traición, de gente hipócrita, de gente mentirosa, de gente religiosa, de gente falsa, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Al conocer la verdad, uno depende de la palabra y de su creador. Hasta el día de hoy nosotros hemos visto eso. Y las personas fieles que han entendido, por eso yo le decía a mi esposa, ve, nosotros nos vamos a llevar una sorpresa. Porque la paisita que está por allá, o sea, que le gustan las arepitas, entró ya a la vida espiritual, que yo tengo la capacidad de discernir. Porque ella no hablaba así, ahora habla. Y parece que Dios hubiese bajado del cielo para decirle a uno las cosas. Para mí eso es una satisfacción. De que ella haya alcanzado sabiduría. ¿Y por qué los otros no? Porque para todos no es la gracia. Para todos no es la gracia. La gracia es para gente espiritual predestinada, conocida desde antes de la fundación del mundo para que funcione en Cristo. Jesús de Nazaret dijo bien claro, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres de la maldición, del atraso mental, del atraso espiritual, del atraso de negativismo. Tendrás en tu boca positivismo, para que así mismo tú puedas funcionar. Que cuando vayas a montar un negocio bajo la dirección y el poder de Dios, diga, este negocio va a producir para esto, esto y esto y esto. Y esa es la visión. Primer día no vendiste nada, porque sacaste venta de sombreros y pasó la gente sin cabeza. Sacaste el segundo día, sacaste zapatos y nadie le gustó tus zapatos. Tercer día pasó y pusiste vestidos, blusas y todo ello. Y a nadie la volteó a mirar. Pusiste el cuarto día lociones y esto y nadie volteó a mirar. Pero tú persististe. Padre, gracias porque es el mejor negocio que tú me has dado para... Así no haya vendido nada. Porque hay que ver las cosas que son como que si no fueran. Así no venga la multitud, pero tú verla en tu mente entrando a comprar y decir qué ropa tan linda, qué loción tan hermosa, oye, qué zapatos tan chéveres, aunque sean ñatos. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Un ejemplo y aquí termino. Marcos capítulo 14. 3 minuticos más y me voy. Por eso el consejo mío, para cuando usted vaya, no le dé temor de hablar. Conozca, dedíquese a 1 hora diaria, en la tarde, en la noche. Pero no se dedique cuando pone a cocinar el arroz o a hacer el almuerzo, porque está pendiente más del almuerzo que de la palabra que está leyendo. Dedíquese, desencuévese, vaya hacia adelante. Ame a la gente, sírvales, llevándole la palabra. No se encierre en sus 4 paredes porque de pronto se le caen.
Y el problema es quién la saca. Vaya, hable, testifique del poder del Evangelio y la gracia. Lo que yo le estoy enseñando hoy, lo recibí de parte del Creador. Yo no rebusco la palabra ni los temas. Cuando Él me da que yo estoy en mi oración con mi esposa, escribo inmediatamente y dejo ahí. Y si me da 2, 3, 4, 5 textos, cada uno lo voy enseñando en un desarrollo netamente espiritual. Netamente espiritual. Porque yo sé que la Biblia misma tiene su interpretación para que la persona ande bien equilibrada y tenga la capacidad de declarar sobre cualquier adversidad. Para eso Dios nos equipa a nosotros, como pastores. Como pastores. Marcos capítulo 14, versículo 32. Escuche. Observa la expresión de Jesús de Nazaret. Jesús dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos, observa a estos perezosos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. ¿En qué? Y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él esa hora difícil, ese problema, esa dificultad, ese dolor. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa del sufrimiento, mas no como yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa es la expresión, observa, de Jesús de Nazaret. No como Él quiere, sino como el Padre lo estableció. De ello tienen que aprender los pastores. No es como uno quiera, es como está establecido. Es como está establecido. Y para ganarse uno lo establecido tiene que ser ¿qué? Constante, fiel, honesto, transparente, para uno poder alcanzar el éxito. En Hebreos dice, ahí termino, capítulo 5, versículo 8. Recibo, Padre mío. Y aunque era hijo, por lo que era, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Para uno aprender obediencia, que es la palabra del original que se llama upaqueo. O aprender, la persona aprende o aprende.
Aquí no hay retroceso. Cuando la persona retrocede a buscar la ayuda en los hombres, en la tradición humana, en las costumbres humanas, pierde. Porque en la gracia todo está establecido para que la persona triunfe. Lo que tiene que hacer la persona es ser fiel, honesta, convertirse, paciente, carácter, autoridad consigo mismo, antes de expresarla. Si uno no le es fiel al Creador, ¿qué le va a pedir a otros? Y eso es lo que él dice bien claro ahí. Usted se metió a esto, ¿aprende o aprende? Y si usted anda a medias, quien pierde es usted. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Por eso es que Él es Dios y Él está en su eternidad. Yo no sé por qué la gente sale a buscarlo cuando está orando, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame. En vez de decirle al Espíritu de Dios que está en ellos, Espíritu de Dios, guíame, muéstrame, enséñame, revélame, párame firme, necesito alcanzar esto. Con tu ayuda lo haré, lo alcanzaré. Espíritu de Dios, tú que estás ahí, tú sos la unción que destruye yugo y levanta cargas de opresión. Llévame a la meta, adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Eso es lo que hay que hacer. Ya Dios está en su eternidad. Ya estamos viendo que la ciencia humana, natural, todo lo que está haciendo a nivel del mundo, observen, percátense, dejen de tener tanto temor y miedo. Párense en firme que la vida está en Cristo y la vida que Él nos dio nadie nos la va a quitar. Se levanten plagas o se levanten plagas y se levanten más plagas y todo lo que sea. Usted y yo somos la imagen de Dios en la tierra. Usted y yo somos piedras vivas. Usted y yo son los que vamos a gobernar al mundo entero, que es la herencia que Él nos dejó. Porque eso fue lo que Él le dijo a Abraham. En tu simiente, las tierras, las naciones serán bendecidas. Interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Por el cuerpo partido de su Hijo amado y la sangre derramada, por el juramento y la promesa, que nos haría 1000 veces más de lo que ahora somos, que nos hizo herederos y coherederos en Cristo, por cuanto hemos padecido, juntamente con Él seremos glorificados, tomaremos posesión de la tierra. Esto no es de la noche a la mañana, para esto se requiere honestidad. Se requiere sinceridad. El religioso en la gracia no cala, al no ser que cambie. No cala. Todo lo que haga se le nota. Cuando no hace nada para Dios, sabemos de dónde, por qué y por qué es la situación de la persona. Cuando uno se ocupa en las cosas verdaderamente de Dios, y es que es espiritual, su rostro cambia. Su aspecto, su manera de hablar. Amén. Damos gracias al Señor. Damos la gloria a Él. Por eso Dios no puede ser burlado. Bendecidos con toda bendición. Voy a invitar a mi esposa que nos despida en oración. Los amo mucho. Y vamos para adelante.
Le damos gracias a Dios, amén. Qué bendición esta palabra. Nos da ánimo para seguir adelante, mis amados. Y quita el temor. Porque en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en Colosenses 1:13 dice que estamos fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia de Dios. ¿Te imaginas? Mira nomás un relámpago o un trueno. Alumbra y así tenga los ojos unos cerrados. ¿Lo siente o no? ¿Cuánto más que le juego consumidor? Entonces no juguemos más. Pensemos con cabeza fría a obedecer la palabra que sale de la boca de Dios. Pongámonos las pilas, a agradar a Dios. El mundo ofrece muerte. Mire, hoy en día todo el mundo tiene miedo. Miedo, ¿pero de qué? Nosotros estamos blindados. Óyelo bien. Léase Salmo 27. Léalo bien leidito para que se dé cuenta dónde nos ha puesto Dios. Estamos aquí. No participamos de esto de acá. Si Dios tuvo momentos difíciles siendo Dios, porque se hizo hombre, ¿cuánto más nosotros? Y si son débiles en la fe, los mueven. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué a mí me pasa eso si yo estoy en la gracia? Obedezca la palabra. Y Salmo 91. Mire, si usted hace vivo o viva la palabra en su vida, usted no tiene temor de nada. Así los montes se derritan y se vayan para Cartagena, Barranquilla y todos los mares. Nosotros tenemos que cantarle a Dios en todo momento, como dice su palabra, porque nosotros declaramos siempre, a medida que respiramos, hablamos, que Dios es grande. Amén. Entonces cierre sus ojitos. Le damos gracias, Rey. En esta mañana de este primer día de la semana, día de alegría, día de gozo, día de paz. Estamos reunidos en un solo espíritu y nos hemos puesto de acuerdo. Estamos de acuerdo en el mismo pensamiento, porque si somos espíritu, el espíritu de Dios Elohim nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y herederos según la promesa que le hizo a nuestro ancestro Abraham para vivir por la fe. Lo que está pasando, Señor, vemos naturalmente, pero en el espíritu nosotros, como dice Romanos 8:28, en todas estas cosas, nosotros las piedras vivas, el real sacerdocio, la gente santa, el pueblo adquirido por Dios, vemos lo que no es y lo que es no lo vemos, pero lo tenemos y hemos creído en Jesucristo el Señor. No lo vemos, pero Él está aquí, se está paseando. Y todo lo que tú hagas, Él se está dando cuenta de todo, hasta de tus pensamientos. Porque en el Salmo 139, versículo 2 dice, yo conozco tus pensamientos desde lejos. Y te formé en el vientre de tu madre. Ahí te formé, te hice los huesitos, todo lo hice. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué hemos de temer si tenemos a ti, Señor? Porque dice su palabra que ninguna plaga, óyelo bien, hermano, Iglesia de Jesucristo, no hay que temer que ninguna plaga toca nuestra casa, que somos nosotros, casa de Dios.
Somos el templo del Santo Espíritu de Dios. No hay que temer. Y la sangre de Jesucristo el Señor, de tu Hijo amado, esa sangre limpia, pura, santa, hermosa, esa sangre pura, inocente, sin mácula, nos cubre desde la corona hasta la planta de nuestros pies. Nos has colocado en un lugar muy alto, dice tu palabra, que nadie nos puede alcanzar. Y aunque se levanten guerras, nosotros estamos confiados en Jesucristo el Señor, que nos guarda, porque habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Él mismo se llevó toda enfermedad, toda plaga, toda dolencia, toda tristeza, preocupación, amargura, pobreza, escasez. Se la llevó en su cuerpo, los colgó en el madero y los exhibió públicamente. Y con esa sola ofrenda, óyelo bien, iglesia, con esa sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados eternamente y para siempre. Los hacemos conscientes de que no jueguen más ahí llevando la vida así como en bambalinas. No, tomen carácter de buscar primeramente a Dios y su justicia, porque todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, ¿por qué afanarse si no podemos añadir un codo a nuestra estatura? ¿Por qué andar en carreras si lo de Dios es pasible, hermoso, precioso? No hay semejante a Él, no hay otro como Él. No conozco a otro ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres donde podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo el Señor. Amén. Sean todos bendecidos.